Hola, hola, mis amigos y hermanos, sean bienvenidos a su espacio, nuestro espacio, Rincón Apologético, donde la palabra de Dios nos enseñará lo que Jehová desde hace tiempo tiene guardado para nosotros en ellas, pero que a veces no lo escudriñamos. Por eso Él dijo, escudriñad las Escrituras, y escudriñar es buscar, es investigar en lo que siempre ha estado allí, pero que a veces no lo hemos notado. De antemano les digo que tengan la Biblia en sus manos para que puedan corroborar la información que les voy a presentar en este día. Y si ven que es una información de acuerdo a lo que está en la Biblia, les invito a que no se queden con ella, compártanla, denle efecto multiplicativo. Pueden compartir, pueden también dar like, comentar. ¿Y para qué es importante esto? Porque de esta manera, YouTube, y también si lo estás viendo en Facebook, donde también tenemos un espacio de Rincón Apologético, estas redes lo pondrán disponible para mayor número de personas. Así que te invito a que también puedas hacerlo para que de ese modo pueda llegar a mayor número de personas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús como Hijo de Dios. Ya lo había anunciado en varios temas anteriores que iba a tocar este punto. ¿Cómo es que Jesús es Hijo de Dios? ¿Por qué? Encontramos claro en las Escrituras, más que todo hacia el Nuevo Testamento, que Jesús es Hijo de Dios. Pero si usted toma en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente de Jesús, que Él es Dios, que Él es Jehová, que Él es igual a Jehová, Jehová le llama compañero mío, Zacarías 13:7, de que Él es el Dios creador, y Jehová mismo le dice, tú Dios, en el principio creaste los cielos y la tierra. Es decir, el Dios de Génesis 1:1 es Jesús, y lo hemos visto también con otros textos. Si Él siempre ha estado al lado de Dios y existía antes que existiera la materia y el tiempo, según Juan 1:1, en el principio, cuando llegó a existir el tiempo y la materia, ya Él estaba con Dios y era Dios. Y si seguimos hacia el versículo 18 nos dice que Él es el Dios único. Estoy hablando del capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan. Y así como eso, muchos otros textos. Si tomamos todo eso en consideración, ¿cómo es posible que Él sea Hijo de Dios? Y esta pregunta no me la hago yo nada más. Esta pregunta es una pregunta retórica que hizo el mismo Jesús. Recuerdan que en una oportunidad, esto aparece registrado en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45. En una oportunidad está Jesús con los fariseos que le rodeaban, y Jesús les hace esta pregunta y les dice, ¿de quién creen ustedes que es hijo el Mesías? Ellos que habían estudiado las Escrituras le responden, de David. Entonces allí viene la pregunta álgica de Jesús. Jesús le dice, si es hijo de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Entonces no es su hijo. Dando a entender con esto de que Él no podía ser hijo del hombre en físico, hijo de David en físico, y como estamos mencionando hoy, hijo de Dios, porque a Él ya le llaman Dios, entonces no es hijo. Si Él es, como hemos estudiado, Jehová, Él es Padre eterno, Él es Dios, el Padre le llama Dios, le llama Creador, le llama Jehová, le llama compañero mío, ¿cómo es que sea entonces hijo del Padre? Tendría que estar por debajo del Padre, pero el Padre lo presenta en condición de igualdad y las Escrituras nos lo presentan en condición de igualdad. Es más, cuando usted lee todo el Génesis, desde el Génesis hasta Deuteronomio, es decir, allí hay encerrados unos 2500 años de la historia de la humanidad, nunca nadie le llamó hijo, porque no era, en efecto, en físico, el Hijo de Dios. Por allá luego vienen algunas menciones que lo presentan como hijo en el futuro, pero esa es la otra fase que no hablaremos hoy. Voy a hablar de Jesús como hijo en 3 fases. Hoy voy a mencionar la primera de ellas. Y luego tenemos las profecías de Isaías, de Jeremías, donde lo colocan en un futuro como hijo. Pero quiere decir que en ese momento, en efecto, en físico, Él no era hijo de Dios. Pero David nos presenta la primera fase en que Jesús es llamado Hijo de Dios. Esa primera fase la encontramos en Salmos capítulo 2, versículo 7, donde la palabra de Dios, allí David en calidad de profeta, David nos dice de Jesús,
tú eres mi hijo, como si un ser le dijera a Jesús, al que hoy llamamos Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto ha sido tomado por muchos para presentar que Jesús es creado, de que Jesús nació del Padre. Otros dicen que no nació ni es creado, sino emanado del Padre. Pero es eso lo que en realidad enseña la Escritura cuando nos dice allí, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que por cierto se repite también en Hebreos capítulo 1, versículo 4, 5, o 5, sí, 4 y 5. Lo repite allí el apóstol Pablo, haciendo eco de las palabras del salmista. ¿Quiere esto decir que Jesús entonces es engendrado? Si ya hemos estudiado en temas anteriores con base bíblica que Él siempre ha existido, de que es Dios, que es Padre eterno, que es el creador de todas las cosas y que existía antes de todas las cosas, y que no hay otro Dios fuera de Dios, por lo tanto si Él es Dios, es Dios 100%, como dijo Pablo, en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, de la deidad. No es que esté un pedacito porque fue engendrado o porque le fue dado, como dicen otros, es que se le dio un poco del Espíritu de Dios y por eso tiene algo de divino. No, o es Dios o no lo es, o es un falso Dios y nadie debe considerarlo sino como un simple profeta. Porque no hay Dios ni antes ni después del verdadero Dios. O es Dios verdadero, único y verdadero, bueno, valga la redundancia, como estudiamos en el tema pasado, o no lo es. Ahora, ¿cómo es posible que si es Dios, ahora se le llame hijo? En el Antiguo Testamento, como les decía, son pocas las menciones. ¿Por qué? Porque no se conocía en esa fase, en esa primera fase, la figura que él tenía de hijo, porque era algo que estaba dentro de la deidad. Es decir, estaba entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo conocía el resto de seres creados, podríamos decir. Es importante conocer que esta figura de hijo se creó por causa del pecado de la humanidad. Dios, en su omnisciencia, vio que el hombre iba a pecar y previó un camino, una salida, una vía de escape para el hombre, en la cual Jesús debía entonces tomar la figura humana, la forma humana, para salvar al hombre. Y por esa razón, desde la eternidad se hizo ese pacto y se le llamó, desde la eternidad, por el pacto que se hizo a Jesús, se le llamó Hijo de Dios. Pero ese estaba guardado, esperando para ser manifestado, cuando se manifestó abiertamente en el Nuevo, lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Pero no quiero que sean solo mis palabras, quiero que ustedes lo vean en la Escritura. Salmos capítulo 2, versículo 7. Porque ese texto que ha sido utilizado para decir que Jesús es engendrado, que es creado, más bien nos enseña lo contrario. Note usted que dice, yo publicaré el decreto. No está diciendo yo publicaré el hecho histórico. Yo publicaré lo que aconteció, no. Lo que se está publicando es un decreto. Y todos sabemos, según las leyes, que cuando se publica un decreto, puede que antes, llega algo a existir de manera abstracta, en forma de ley, que antes no estaba. Por ejemplo, en el 21 de marzo de 2012, la ONU decretó el Día Mundial del Síndrome de Down. Antes de eso, ¿quiere decir que no existía el síndrome de Down? No, ya existía, habían personas con síndrome de Down. Pero a partir de esta fecha, a partir del 21 de marzo del 2012, a partir de allí se comienza a reconocer, a ver la relevancia de estas personas, a apreciarlas de verdad, dándoles una fecha en el calendario. Pero ya antes existían. Entonces, de Jesús se dice, yo publicaré el decreto, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Quiere decir que cuando son dichas esas palabras, Él llegó a existir? No, ese día se dio el decreto, en ese momento se dio el decreto, pero Él ya existía. Ve cómo la Escritura lo dice claramente. Lo que se dio fue un decreto, pero Él desde antes ya existía. Pero a partir de un momento que se da el decreto, a partir de allí, en la deidad, todavía no para todo el universo, en la deidad se le llama Hijo de Dios. Y se le llama hijo en un sentido especial porque los ángeles también se les llama hijo de Dios. Los seres humanos se nos llama hijo de Dios, pero en un sentido diferente. Los ángeles se les llama hijo de Dios porque fueron creados.
A los seres humanos se les llama hijos de Dios porque fuimos creados y luego del pecado adoptados. Por eso se nos llama hijos. Pero a Jesús se le conoce como el Hijo de Dios en singular, y quitando ángeles y quitando seres humanos, es distintivo algo para él como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él, a diferencia de nosotros, ya existía, y es a partir de un decreto que él se convierte en Hijo de Dios. Por eso dice, yo publicaré el decreto. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿qué significa engendrar? Engendrar tiene varios significados. El más conocido es reproducir, crear algo, pero engendrar también significa producir algo, un efecto o resultado. Es decir, que a partir de ese decreto se produjo un efecto y un resultado. El efecto iba a ser la salvación de la humanidad. El resultado iba a ser la redención de la raza humana. ¿Lo estamos entendiendo? No es que él llegó a existir, es que se estaba produciendo un efecto, un resultado. ¿Qué más significa engendrar? Significa producir algo físico o abstracto, como por ejemplo las leyes. Entonces hay un decreto, hay una ley, se produjo algo abstracto, una ley, donde ahora se le considera hijo al que antes no era hijo, donde ahora se le va a llamar hijo al que era padre. Por esa razón, a Jesús desde la eternidad se le conoce como hijo, pero era algo dentro de la deidad, no estaba para todo el universo. Ahora, ¿cómo sabemos que este fue un pacto que ellos hicieron? Porque en el libro de Hechos, en el discurso que aparece allí en Hechos capítulo 13, versículos 33 y 34, citan Isaías 55:3. Allí quiero que usted vaya a su Biblia. Y en Isaías 55:3 nos habla de un pacto. Esto unido a ese decreto que se da, nos lleva a que hubo un momento en la eternidad en que hay un pacto entre dos personas divinas que hoy llamamos Padre e Hijo, de que uno iba a ser como la figura del Padre y el otro se iba a convertir en la figura de Hijo. ¿Y por qué digo que antes no era así? Porque antes de que Jesús dijera, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿quién utilizaba esa expresión para orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Nadie, simplemente se le oraba a Jehová, se le oraba a Dios, al único Dios verdadero, expresado a través de varias personas. Pero es en la encarnación de Jesús cuando en efecto uno llega a conocerse como padre y el otro llega a conocerse como hijo, por ese pacto que ya se había hecho en la eternidad entre ellos dos. Entonces Jesús, la primera fase que les dije de Jesús como hijo, es Jesús decretado hijo en la eternidad, aun cuando antes ya existía. Y de esto también nos da prueba Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 25, que allí nos está hablando de la personificación de la sabiduría, y allí simbólicamente la sabiduría está personificando a Jesús. Y primero nos dice, note que primero nos dice que es eterno y luego nos dice que es engendrado. Esto para que veamos que en primer lugar él ya existía como ser eterno y luego fue decretado hijo de Dios. Es a través de un decreto y no a través de que haya comenzado a existir con una nula existencia anterior. Veamos cómo nos dice: Jehová me poseía en el principio, de antiguo, antes de sus obras. O sea, la sabiduría, Jesús personificado en la sabiduría, dice que ya él existía antes de cualquier obra, antes del principio, es decir, antes del inicio del tiempo y de la materia. Antes, eternamente tuvo el principado. ¿Ve? Primero nos habla de que él existía desde la eternidad. Y ahora nos dice, versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Entonces, entre la eternidad y el inicio del tiempo y la materia, la creación de las cosas tangibles, hubo un momento entre esos dos espacios de tiempo. Bueno, si podríamos decir espacio de tiempo, porque antes de eso no existía, no había ese espacio de tiempo. El tiempo llegó a existir con las cosas creadas, tangibles. Allí tiene lugar el tiempo y la materia. Entonces, entre la eternidad y el lapso previo a la existencia de la materia, allí ocurre algo, ocurre un pacto. Y Jesús es decretado hijo de Dios. El que eternamente existía, el que eternamente es Padre, el Creador, se decreta,
se le decreta como hijo de Dios. En ese sentido es, en primer lugar, Jesús el Hijo de Dios. Por lo cual concluimos de que Jesús no es hijo en efecto físico, que derive de otra persona, porque en él hay vida original, que no viene ni deriva de otra, sino que, como nos dice en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5, Él fue hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Veamos que es un nombre que Él ha heredado. Y no solo eso, revise varias versiones, entre ellos la versión Dios habla hoy, y nos dice, por cuanto heredó más excelente título que ellos. Jesús ha heredado un título. No es que Él lo sea, sino que lo heredó como título. ¿Cuál fue el título que Él heredó? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, haciendo eco de las palabras de los salmos. Ahora Pablo dice que Jesús heredó el título de hijo de Dios. Así que hijo es un título dado a Jehová a partir de Jehová, Jesús, a partir de un momento en la eternidad donde por pacto se decreta de que Él se le va a llamar hijo de Dios. Es en ese primer sentido que Él es el Hijo de Dios. Pero fuera de ese pacto, fuera de ese decreto, repetimos, Él es Dios, Él es creador, Él tiene vida original, Él es Padre eterno, Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias damos a Jehová por su palabra. Gracias porque a través de ella nos enseña y nos ayuda para que no podamos tener otros conceptos y otras ideas equivocadas de lo que Él nos ha dejado escrito. Alabado sea Dios, alabado sea Yahshua, alabado sea Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.